Bueno amigos, hoy vamos a hablar de las bandas transversales de alerta, de si se pueden o no se pueden poner en trayectorias curvas. Sabéis que son muy peligrosas, que pueden desestabilizar nuestras motocicletas o nuestros vehículos y que podemos tener un accidente si están colocadas en trayectorias curvas. Pero legalmente se pueden poner. Vamos a explicarlo, vamos a hacerlo en este desterrado. Bueno, muchos me habéis preguntado si esto se puede hacer, si se puede colocar bandas transversales de alerta en trayectorias curvas. La respuesta es que no, pero esta respuesta que os estoy diciendo, el no es tajante, la tengo que explicar, tanto técnica como a nivel jurídico. Primero deciros que tenemos que conocer qué es una banda transversal de alerta. Y una banda transversal de alerta es un dispositivo que modifica la superficie de rodadura. Esto viene en el punto 4 de la Orden FON 3053-2008. Orden FON 3053-2008. Vamos a cogerla y vamos a usarla de referencia. Pero esta Orden FON de la que vamos a hablar es de obligado cumplimiento para los titulares de las vías. Sí, incluso para los ayuntamientos, aunque la misma Orden FON está diciendo que es para las carreteras del Estado y toda esa serie de cosas, es cierto que una norma superior, como es un Real Decreto o un Real Decreto legislativo, ¿vale?, está diciendo que hay que cumplirla para el resto de los titulares de las vías. Por lo tanto, no hay ni un solo ayuntamiento que no pueda o no tenga el deber, la obligación de cumplir la Orden FON 3053-2008. Y ningún titular de la vía. Todos tienen que cumplir la Orden FON 3053-2008, porque si no la cumplen, entra en funcionamiento lo que es el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación, que nos está diciendo que si no se cumple esa orden, esto es un obstáculo. Yo lo leo. Vamos a coger el artículo 5.2. Y dice el artículo 5.2, no se considerarán obstáculos en la calzada, los resaltos en los pasos de peatones o bandas transversales siempre que cumplan la regulación básica, o sea, la condición es que no se considera obstáculos siempre que cumpla la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento, y luego dice y esta parte es muy importante, además de cumplir esa regulación básica, también hay que cumplir otra condición, y se garantice la seguridad vial de los usuarios y también hay que cumplir otra condición, y en particular de los ciclistas. Por lo tanto, hay tres condiciones: cumplir la seguridad de los usuarios, cumplir con y además hay que cumplir las tres, porque es cumplir con la seguridad de los ciclistas y además cumplir con la Orden FON 3053-2008, que es la regulación básica establecida por el Ministerio de Fomento. Esto es lo que dice el artículo 2 del Real Decreto 1428-03, Reglamento General de Circulación, y que muchos ayuntamientos y titulares de las vías están incumpliendo. Pero ya sabemos, en el punto 4 de la Orden FON 3053-2008, también sabemos que es una banda transversal de alerta. Y además, fijaros que ¿cuándo se puede poner esa banda transversal de alerta o para qué se usa? Se usa para que esos tramos de un riesgo que puede no ser percibido se perciba mejor. Un riesgo que puede no ser percibido, o sea, si está debidamente señalizado, si el riesgo es percibido y tal, no hay que ponerlas. Solo se pone cuando el riesgo pueda pasar desapercibido a los conductores. Para eso es una banda transversal de alerta. Hay que tener en cuenta otros puntos importantes. Uno de esos puntos importantes es que para establecer una banda transversal de alerta hay que tener en cuenta también si se ha dado solución al problema a través de otros elementos más normales, como puede ser señalización, etcétera, etcétera. No podemos colocar bandas transversales de alerta ante una situación de peligro que ni siquiera hemos colocado la señal de peligro, ¿vale? Primero se coloca la señal de peligro y luego hacemos un estudio de si se ha pacificado, si se ha modificado el comportamiento o la conducta de los usuarios ante el peligro concreto, por ejemplo, ¿no? Mirad, dice la Orden FON 3053-2008, en el punto 4.3.1, nos dice: si se prevé la instalación de una BTA, banda transversal de alerta,
alerta, debe realizarse un estudio técnico previo que incluya el análisis de los siguientes aspectos: el peligro, la señalización, las velocidades reales de los vehículos, la intensidad y composición del tráfico, los accidentes ocurridos y el comportamiento de los usuarios. Esto es una parte muy importante, pero ¿dónde concretamente nos dice que no se pueden colocar en trayectorias curvas? Por lo tanto, no se pueden colocar en glorietas, rotondas, no se puede colocar en trayectorias curvas, hay que tener una distancia antes del punto de conflicto para colocar la banda transversal de alerta, para que luego el vehículo esté estabilizado en el resto del tramo antes de llegar al punto de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Dónde dice estas cosas? Pues lo dice también en ese punto 4.3.1 de ubicación. Y dice, en el párrafo 1, 2, en el párrafo 3, dice: a este respecto, deberá finalizar las bandas transversales de alerta antes de que se empiece la curva de acuerdo o la propia curva circular si no hubiese curva de acuerdo. O sea, las curvas de acuerdo o transición, bueno, las curvas de acuerdo son una pequeña curva que hay antes de la curva importante, ¿no? Bien, pues si no existe esa curva o existe esa curva, hay que hacerlo siempre antes de llegar a la curva. Por lo tanto, ya te está diciendo que en la curva no se pongan. Y luego sigue diciendo: tampoco deberá instalarse en tramos rectos inmediatamente antes de las curvas en que la combinación de las VTA, el radio y la velocidad puedan producir pérdida de control del vehículo. Ojo, porque si va a generar una pérdida de control del vehículo y voy a entrar en la curva con pérdida de control, tengo otro problema. Por lo tanto, ojo con las distancias, porque además, fijaros, también nos dice lo de los metros. En todo caso, deberá terminar a una distancia del elemento o circunstancia sobre el cual las VTA pretenden alertar superior a la distancia de parada. La distancia de parada nos viene en la norma 8.1 IC, por ejemplo, con un mínimo de recomendable de 50 metros. O sea, el mínimo recomendable para la instalación de una banda transversal de alerta antes de la curva sería de 50 metros, pero tiene que estar asociado a la norma 8.1 IC relativo a la distancia de parada. Bien, por lo tanto, señores, no se pueden colocar bandas transversales de alerta en trayectorias curvas. Lo impide el punto 4.3.1 de la Orden FON 3053-2008, que es de obligado cumplimiento a través de lo que dice el Real Decreto 1428-03 en el artículo 5 y en su punto 2. Pero es que además de todo lo que yo estoy diciendo, hay otro artículo en el Reglamento General de Circulación, que es el 139, que es el equivalente al 57 en la Ley de Seguridad Vial, que nos está diciendo que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Y las mejores condiciones posibles de seguridad no es colocar una banda transversal de alerta en una trayectoria curva. Por lo tanto, con esto queda resuelta la consulta que me habéis hecho, que además es una consulta que siempre estáis haciendo, incluso desde los cuerpos y fuerzas de seguridad. Deciros que cuando existen bandas transversales de alerta en trayectorias curvas se está cometiendo un ilícito y un incumplimiento a la Orden FON 3053-2008, por lo tanto un ilícito al artículo 5.2 y artículo 139 del Reglamento General de Circulación. Deciros que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen la obligación de denunciar estos hechos por ilícitos, aquellos que tengan la competencia en la vigilancia del tráfico y en la vigilancia de la seguridad vial. Deciros también que el titular de la vía tiene la obligación de cumplir con el Reglamento General de Circulación. Esto es fácil de entender porque lo dice el artículo 1.2 del propio Reglamento General de Circulación o el artículo 2 de la propia Ley de Seguridad Vial. Es de obligado cumplimiento para el titular de la vía. Por lo tanto, si tenéis un accidente en una trayectoria curva, donde os ha desestabilizado la bicicleta o la motocicleta, unas bandas transversales de alerta, tenéis que tener en cuenta que eso que ha influido en vuestra seguridad y que ha sido causa, origen o ha participado en el accidente es un ilícito y que debe ser perfectamente capturado como prueba. Se debe de hacer un atestado porque hay un ilícito que ha generado un siniestro, y ese atestado tiene que ser defendido con honor, con prudencia y con firmeza. Esta es la realidad y esta es la situación que nos encontramos. Y esto viene como consecuencia de lo que nos ha mandado un compañero de Vigo, que os he puesto las imágenes y las habéis tenido aquí, de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, sobre una situación que es totalmente hostil. Seguimos en la lucha, seguimos trabajando por nuestros derechos, en especial por nuestro derecho a la seguridad. Continuamos.
get no rest. No, no, I've been down so long that my mind can't get no rest.